El problema 1 se trata de una barra que tiene adosada en sus extremos dos masas, una con masa m y la otra con masa de 2m. Ya le pusimos nombre a los extremos solamente para poder guiarnos, y esa barra empieza a rotar con respecto a su centro. Entonces va a formar un ángulo con la vertical, un ángulo que vamos a llamar phi, y phi va variando. Entonces lo que tenemos que calcular es alfa, y para eso primero necesitamos calcular el momento de inercia total de nuestro sistema. Y para eso sumamos los momentos de inercia de cada una de las partes de nuestro sistema. Entonces tenemos el momento de inercia de la barra más el que está en el punto P más lo que está en el punto Q. Ya la del punto P y la del punto Q son masas puntuales. Por lo tanto, su momento de inercia va a ser I igual a Lm al cuadrado, con m siendo la masa de cada una de estas pelotitas. Entonces vamos a tener que el momento de inercia total va a ser igual a el momento de inercia de una barra medida con respecto a su centro, que sería 1/12 de la masa de la barra por el largo, que en este caso sería 2L al cuadrado, más el momento de inercia de las masitas puntuales, que sería ml al cuadrado más 2ml al cuadrado respectivamente. Sumamos todo y nos queda 4/12 por ml al cuadrado más 3ml al cuadrado, y después simplificamos esta fracción. Y así obtenemos el momento de inercia total, y vamos a guardar este resultado porque lo vamos a usar más adelante. Entonces ahora nos corresponde calcular el torque total que vamos a tener en nuestro sistema, y para eso primero vamos a analizar el torque que ejerce cada una de las fuerzas. Ya a la barra es lo que hacemos rotar, y las fuerzas que tenemos en este caso van a ser la fuerza que ejerce cada una de las masitas. También recordemos que tenemos una fuerza peso, pero vamos a medir el torque desde ahí, entonces esa fuerza no me va a ejercer torque. Entonces primero tenemos el torque de la masita M, y sabemos que va a ser el producto cruz entre el brazo de torsión y la fuerza que ejerce la masita M. Ya en este caso la única fuerza que va a actuar aquí va a ser la fuerza peso. ¿Ya? Y como tenemos un producto cruz, necesitamos buscar la componente de la fuerza que sea perpendicular al brazo de torsión. Ya que en este caso, con la técnica que vimos en la ayudantía pasada, yo puedo saber más fácilmente que estoy hablando de que corresponde al seno. Ya, entonces acá vamos a escribir de nuevo, vamos a tener el producto cruz de L, que sería el brazo de torsión, cruz el peso, y eso sería L por mg por el seno del ángulo que está ahí, que sería phi. ¿Ya? Y ahora vemos la dirección en la que se está ejerciendo el torque. En este caso, la masita M hace que la cuestión gire hacia la derecha, entonces sale de mi plano. Ya, y hacemos lo mismo para la otra masita, la masita 2M. En este caso de nuevo vamos a tener el brazo de torsión que ejerce la masita 2M, cruz la fuerza, que en este caso también sería solamente la fuerza peso, pero ahora la fuerza peso recordemos que va a ser 2M. Entonces acá vamos a tener que va a ser L cruz 2mg. ¿Ya? Y nuevamente este producto cruz necesitamos la componente que sea perpendicular al brazo de torsión de la fuerza, ¿verdad? Entonces nuevamente hacemos la relación con los ángulos y vamos a obtener de nuevo que la componente es el seno. ¿Ya? Entonces el torque me quedaría que va a ser L por 2mg por el seno de pi. Ya acá voy a dibujar la fuerza de nuevo. Y vamos a reescribir la ecuación ahora usando la componente que necesitamos, ¿verdad? Que como dije antes va a ser el seno. Y nuevamente vemos hacia dónde hago girar este torque, y en este caso esta fuerza me hace girar el sistema tal que el torque entra al plano. Ahora sí podemos hacer la sumatoria de torque, y vamos a tener, como están en sentidos contrarios, uno entra y uno sale, van a tener signos contrarios, ¿verdad? Y en este caso voy a definir el que entra como negativo. Entonces voy a tener que la sumatoria de torque va a ser igual al momento de inercia por la aceleración. Y eso nos da LmG por el seno de phi menos 2mg por L por el seno de phi. Y ahí puedo simplificar más esa ecuación todavía.
y reemplazo el momento de inercia por el momento de inercia total que había calculado anteriormente. Así que ahora lo voy a usar. Ahora voy a reescribir la ecuación para ahora sí simplificar las L. Y poder despejar la aceleración, que en el fondo es lo que me están pidiendo. La gracia de este problema es poder despejar la aceleración y que me quede en función de este ángulo phi, ¿ya? Porque vamos a ver la aceleración que va a tener el sistema y eso depende de cuánto va variando phi. Entonces lo que voy a hacer va a ser despejar ahora el alfa. Que me queda menos mg por el seno de phi dividido en todo lo que estaba acompañando al alfa, que era el momento de inercia. Y así obtengo el resultado final. Esto lo puedo dejar aún más simplificado de esta manera, pero no es necesario esta parte. Ya es solo para que el resultado se vea más bonito. En la parte B me preguntan qué es lo que pasa si es que en los casos extremos, si es que por ejemplo la masa de la barra es mucho mayor a la masa es mucho menor, perdón, a la masa que tienen las masitas adosadas. Y en este caso me queda una ecuación de esta forma, que esta es una ecuación que vamos a ver más adelante, que es para el péndulo. Ya en este caso sería un péndulo de largo 3L. Entonces es muy interesante porque como sabemos alfa, que es una aceleración, va a ser la doble derivada del ángulo, que el ángulo me estaba como mostrando la posición. Entonces aquí sí, como les decía, tenemos la ecuación para el péndulo. Ya esto es una ecuación de movimiento porque tenemos la aceleración y el movimiento, que en este caso sería seno de phi. Y bueno, para el otro caso, que sería cuando las masitas son muy chiquititas, en comparación a la masa de la barra, tenemos que no hay aceleración. Entonces decimos que el sistema no rota. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la inercia de la barra decimos que es muy grande para que pueda rotar. Y bueno, ahora vamos a resolver el problema 2. El problema 2 consta de dos masas que están unidas a una distancia L. Y estas masas caen, ¿verdad? Por acción de la gravedad. Entonces, la idea es que al caer las masas chocan con una viga. ¿Ya? Y entre la viga y las masas hay una distancia h. Y lo que me piden calcular es la velocidad angular, ¿verdad? Entonces vamos a ver que se produce un choque inelástico el minuto en que las masitas caen. Entonces nosotros para calcular la velocidad angular vamos a necesitar usar momentum angular y conservación de energía, ¿verdad? Entonces ahora voy a hacer otro dibujo para que podamos entender el problema y ver que este dibujo es cuando las masitas ya caen, ¿verdad? Entonces acá voy a dibujar de nuevo las masitas, una de las masitas ya chocando con esta viga. Y ahí vamos a ver que al chocar, el choque le da a una de las masas una velocidad que le puse v sub 2, de una velocidad hacia arriba, ¿verdad? Porque cuando dos cuerpos chocan, uno se va en el sentido contrario, ¿verdad? Pero la viga no se mueve, así que le da una velocidad v sub 2 a una de las masas y una velocidad v sub 1 que va hacia abajo a otra de las masas. ¿Ya? Entonces, como dije hace un ratito, vamos a usar conservación de energía para poder resolver el problema. Entonces vamos a ver la energía que tiene en un momento inicial y la energía que tiene en el momento final. Y tenemos que la diferencia de estas energías tiene que ser igual a 0. Entonces acá escribimos la energía inicial para una de las masitas y va a ser igualada a su energía final. Y así podemos despejar la velocidad v sub 1. Bueno, en este caso la rapidez porque es el módulo. Y hacemos lo mismo para la segunda masa y así despejamos el v sub 2. Ya que lo vamos a usar más adelante, cuando tengamos que hacer momento angular.
Toda la gracia de este problema se basa en que las masitas al chocar adquieren cada una un movimiento en diferente sentido. Ya una masita adquiere una velocidad vertical hacia arriba y la otra adquiere una masita vertical hacia abajo. Así que lo vamos a anotar como vectores para que esté especificado. ¿ya? Entonces vamos a tener que la velocidad v sub 1 va a ser igual a menos 2gh en el eje y, en y tongo, menos porque va hacia abajo, y la masita v sub 2, la velocidad v sub 2, perdón, va a ser igual a la raíz de 2gh positiva en el eje y. Ya, entonces esto, que tengan velocidades en diferentes sentidos pero en una misma dirección, me va a provocar que el sistema rote. ¿Ya? Ahí no sé si ustedes se pueden imaginar cómo va a rotar el sistema, pero en el caso de que no se lo imaginen, lo voy a dibujar ahora. Ya acá tenemos que va a rotar con respecto al eje horizontal, lo podemos medir. Entonces ahí yo le voy a dar un ángulo teta. Ya yo sé que la derivada de teta va a ser omega, ¿verdad? Que va a ser la velocidad angular. O sea, la variación del ángulo teta me va a dar la velocidad. Lo mismo que teníamos con posiciones, ya es un caso análogo. Y igualamos el momento angular inicial que va a tener el sistema con el momento angular final. El momento angular, si recordamos, va a ser la masa por R cruz V. Y escribimos acá con los datos que recién calculamos, ¿ya? Y podemos calcular el momentum angular inicial. Ya acuérdense que tenemos las velocidades de cada una de las masas. Ya en este caso, en un momento inicial, recuerden que teníamos cuando la masita recién choca. Ya entonces esto está todo horizontal, no tenemos un ángulo todavía. Entonces, como fue cuando recién chocó, podemos usar las velocidades que encontramos cuando calculamos la energía, ya que era la energía justo cuando se produce el choque. Ya la energía con la que salen disparadas cada una de las masitas. Y así podemos escribir m por L medios por la raíz de 2gh más L medios por la raíz de 2gh. Y esto va a ser igual a L por m por la raíz de 2gh. Entonces ahora calculamos el momentum final que van a tener. Y escribimos la misma relación. Voy a tener m por R cruz V. ¿Ya? Y acá tenemos que recordar lo que aprendimos de movimiento circular. Las relaciones que nosotros teníamos, por ejemplo, para la velocidad. Para poder relacionar la velocidad con la velocidad angular. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a conocer la velocidad angular que va a tener. Ya, entonces recordamos que V va a ser igual a R por omega, R siendo el radio de la circunferencia que está describiendo mi sistema. Y en este caso R es L medios, ¿verdad? Entonces podemos escribir la velocidad 1 y la velocidad 2 en función de omega. Y en este caso vamos a tener menos L medios por omega en el eje y la velocidad V2 va a ser igual a L medios por omega por I. Y recordamos que acá estamos hablando siempre de velocidades tangenciales, ¿ya? Tangenciales a esta circunferencia que me está describiendo el movimiento. Ya siempre tienen que imaginarse ese movimiento, ya cuando las cositas están rotando, que están describiendo una circunferencia efectivamente. Ya, entonces vamos a tener que el momentum final va a ser m por L cuadrado dividido en 4 por omega más L cuadrado dividido en 4 por omega. Y todo esto va a ser igual a L cuadrado medios por m por omega. Entonces ahora sí podemos, después de obtener este resultado, podemos igualar el momentum inicial con el momentum angular final. Y una vez que igualamos momentum
angular inicial con el momentum angular final que calculamos recién, podemos despejar omega. Ya entonces se me simplifican unas L y pasamos todo lo que está multiplicando al omega dividiendo. Y así obtengo el resultado final que me pedían. Para la parte B me piden la tensión que va a tener la cuerda. En este caso la tensión va a ser la única fuerza actuando. Ya entonces vamos a volver a recordar Newton. Y ahí nos aparece una aceleración, ¿verdad? Que no es esta aceleración angular. Entonces vamos a escribir de nuevo las relaciones de movimiento circular, donde la aceleración es la velocidad al cuadrado dividido en r. La velocidad al cuadrado también tuvimos esa relación, que es omega por r, todo eso al cuadrado, dividido en r. Entonces la aceleración me puede quedar en función de omega, ¿verdad? El omega que recién calculamos. Entonces en este caso la tensión va a ser igual a la fuerza, que es la única fuerza actuando, entonces la sumatoria de fuerzas, y va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces ahí podemos reemplazar esta aceleración en función de omega, y así reemplazamos omega y podemos calcular cuál es el valor final para la tensión. Y así podemos terminar de resolver nuestro problema encontrando todo lo que nos pedían.